Hey, Crossbridge family. Buenos Hope días, you're safe and warm this Sunday familia morning. de I know that we're Crossbridge. thinking about you and we are praying for Espero you que even as estén we bien gather in our cálidos homes and we y use devices seguros. and technology to help us Utilizamos facilitate a time of gathering together and máquinas corporate y worship. otras You know, as I was cosas, thinking about it this week, dispositivos we're para studying the book of Acts, and comunicarnos. it's the story of the birth of the early Y church. voy There's a not really a hablarles playbook de on la how to historia do de church la online from house to iglesia house. When it en snows in sus South primeros Texas. horas But what the story y of voy Acts a does tell compartirlo us de is casa en that every time casa the church aquí en gathers Texas y together, a través del regardless of the mundo. scenario, there's an No opportunity for the importa a people of dónde God to meet and to estemos, host the presence of God. And so that's kind of cool tenemos la if you think about it this posibilidad week, is, de all across San Antonio, we're estar gathering in this setting. And unidos so I want to aquí encourage you en to línea. lean in. We're about to worship together. Vamos And so, a just like we were on Sunday morning, we'd stand together. And so you might want to do adorar that. y Or you vamos might want to a just listen to the music. I realize this is a little bit awkward. You might want to just listen to the vamos music a and be praying for cantar somebody y, or thinking y about quizás somebody. But I want to encourage you to piensen en lean alguien o because, like David said in Psalm hagamos lo 139, que there's not a place on solemos this earth hacer that cada, we can go, cada domingo. and that God can't Y reach us, that God's es que presence Dios can't nos meet us puede there. encontrar So, as you're sitting in a chair or donde in a coffee shop estemos, or no wherever you are importa this week, dónde, I want to encourage you to lean in, worship y with us. Have your Bibles ready for presten Acts, for a atención message from Acts chapter y 19. Grab a tomen sus Bible, read Biblias, this. por We're going to spend some favor. time Vamos a in Acts pasar chapter 19. We're in the un 13th week of rato an 18-week series en through the book of Hechos Acts. We just capítulo started reading it together. 19. And now we're asking Y hemos ourselves, estado what now? Because we leyendo want to be a church este that capítulo. multiplies Queremos families, ser strengthens una families to iglesia multiply. que And so we're saying, multiplique hey, a as we stay with that, familias. what now? ¿Y qué But I pasa do, as you grab a Bible, I después? do want to take a second and acknowledge Voy the a obvious. It's Saturday reconocer afternoon. que para We don't mí even know es how un bad the storm's sábado, gonna be no yet. I'm sabemos sitting in Building B qué on our tan campus grande estará taking esta this video. tormenta. But it just kind of blew my mind as I was thinking about this. I'm taping the Y video knowing that when you watch yo this, sé que what I want you cuando to know the miren most is that we're esto, praying for you. estamos orando para ustedes, por ustedes. No sabemos las circunstancias. Es asombroso pensar en esto. Lo que voy a echar de menos es ver sus caras contando esta historia. A veces he tenido la oportunidad para hablarles a los de la escuela secundaria. Esta historia es un poco rara y resulta más creíble. Pablo está haciendo algunos milagros y nos dicen que los pañuelos que han tocado han sido traídos. Y leo, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban, los malos espíritus se iban de ellos. Y había otros que obraban falsos milagros. Y and says, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? Y responde un espíritu malo que dice, reconozco a Jesús y reconozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y entonces, en Efesios capítulo 3, versículo 16, nos dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y
burned them y in the muchos sight se of all. juntaban And they counted the value of these, and it came to 50,000 pieces of silver. y And don't miss this, quemaban underline sus it. libros So the word de of the Lord magia continued to negra increase and prevail mightily. y You know, when we study a narrative, valían mucho oftentimes y we tend to try to make a calculaban su comparison that might be precio. helpful to us by A looking at the veces story and then looking at our lives, pensamos like, en an apples to lo que apples cuesta comparison. And sometimes y it works. nos You know, you think gusta about comparar one of the stories in the manzanas Bible, con manzanas King David, before he was a king, slaying the y, giant Goliath. por ejemplo, And he's standing before the David giant, and you know, he's probably afraid. mató And God filled him a with courage. Goliat. He probably didn't know if he was going to win. And Y supernaturally, God begins to do some el things in his life, and Señor David obra slays that giant. en And we know la vida that de Jesus David wants y to do the same él thing for us, logra for the giants in our lives. matar In fact, we know a that este Jesus actually gigante is our Goliat. David. And he's slayed the giant of sin so Y that we, so nos that ha anybody who wants to, matado el Señor el poder del pecado y podemos gozar de este hecho. Y cuando hablamos de Zaquías, el que juntaba los impuestos quería ver a Jesucristo cuando pasaba. Jesús no pasó al lado, sino que se aproximó al árbol donde estaba Zaquías y le pidió a ir a su casa. El Señor puede encontrarnos a donde estemos. Pero con Hechos 19 no funciona así. Los falsos profetas no tenemos experiencia con esto, ¿no? Entonces funcionó para David y funcionó para Pablo, ¿por qué no para nosotros? Y cuando Pablo llega a Éfeso, vamos a empezar con versículo 1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron que no siquiera hemos oído de si hay un Espíritu Santo. Y entonces él dijo: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, y es decir, a Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Y la primera cosa que podemos ver hay diferencias entre una vida en el espíritu y la vida viviendo en la carne. A veces hay discusiones, cosas que tratamos de hacer. Y Pablo nos hace dos preguntas. Ni siquiera es una pregunta de doctrina. Trata de revelar algo a estos 12 hombres. Una relación con Jesús produce mucho más que el arrepentimiento. Papás, quiero que
me ayuden y que Jesucristo nos redima y nos quite el pecado, pero mucho más que esto, reproduce más que el arrepentimiento, causa diferencias en nuestras vidas y actuamos mucho más como Él, como Jesucristo. Al Pablo le gustaba mucho explicar esto a la gente y se utiliza como ejemplo. Antes su nombre fue Saulo en Hechos y intentaba ganarse la aprobación de Dios y estaba obrando desde su propia fuerza y como leímos esta historia, Pablo, sabemos nosotros que Pablo va a escribir una carta a los Efesios, pero todavía no lo había hecho. Quiere hablar del Espíritu Santo, quiere abrirnos los ojos y algo sobre nuestra identidad. En Efesios 1, versículo 14 o 13, nos dice que después de haber creído, fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. No solamente pasar la eternidad en los cielos con Dios, con Jesucristo, pero aquí y ahora hay cambios también. En versículo 16, en capítulo 3, versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. El Espíritu Santo nos fortalece con poder de adentro hacia afuera. Nos incluye para buenas obras que tiene planificadas. Me puede guiar para evitar el pecado y me guía hacia las buenas obras y es en contraste con los 7 hijos de Esteban. Están obrando en su carne, imitando a lo que hace Pablo. Están jugando con el poder de Jesucristo. Y yo tengo, hay muchos detalles muy risibles de estos 7 hijos, pero quiero que piensen en la comparación es un poco como la manzana madura y otra que está podrida. Los discípulos a los que se dirigía Pablo quería hablarles de estos 7 hijos de Esteban y hablarles de cómo es difícil cuando estamos obrando de nosotros mismos. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Quiere que sepamos que no hay nada que podamos hacer que sea bueno. Vamos a ser personas que anden en
la vergüenza, que tratan de imitar a los justos. En Romanos 8:8 reza que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué revela esto sobre nuestra identidad? Voy a contarles algo que va a revelar cuántos años tengo. No hace mucho rato que no teníamos todos en el bolsillo un teléfono móvil. A veces estaba el teléfono fijo en una pared en nuestra casa y no se movía. Y si vivían ustedes en una tal casa, la persona más cerca del teléfono responde y nosotros empezamos con bueno y a veces las personas se lanzan en una conversación con la persona deseada, pero necesitamos decir momentito, voy a buscar a Linda, mi madre, por ejemplo, si quiere hablar con ella. Y entonces Pablo quiere fortalecer a la iglesia para que sea renovada. Entonces necesitamos escuchar al Espíritu Santo y ver con nuestros ojos. Nuestra identidad importa porque se lleva a cabo mientras a través de las conversaciones continuas con el Espíritu Santo. Se forma y se mantiene así. No hay ninguna regla que dice que necesito hablar con Dios o con Jesucristo o necesito hablar con el Espíritu Santo cuando tenemos necesidades. No es tan formal Dios. Podemos entrar en la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, utilizando sus nombres a cada uno. Si no salen con otra cosa, necesitamos hablar con Dios. No va a darte todo lo que pides, pero puedes entrar en la intimidad. Es el objetivo. Y pídanle al Espíritu Santo que les muestre lo que es bueno y lo que está podrido, porque andamos en la carne y es como tener un festín de cosas podridas. Pidémosle al Espíritu Santo que nos muestre lo que está podrido para quitar estas cosas de nuestra vida. Podemos pasar tiempo con otras personas que hacen lo mismo y después de orar con estos 12 hombres, Pablo nos cuenta que empiezan a profetizar, a hablar en lenguas. Solo es dos cosas que hicieron y empezaron, no es nada polémico, es que empezaron a obrar en el Espíritu Santo, tenían hambre espiritual y cuando se les pone las manos encima, reciben
reciben el Espíritu Santo y es el grupo número 1. Y el grupo número 2 es una competencia de la carne intentando obtener aprobación sin autoridad y sin intimidad. Y espiritualmente termina generalmente mal y nos sentimos un poco basculados y si tenemos conflictos podemos pedirle al Espíritu Santo porque es que hay algo en mi vida que está podrida. Y cuando empecemos a hacer esto, empezamos a actuar en la identidad del Espíritu Santo y podemos discernir la guerra espiritual. Y este discernimiento va a hacernos entrar en la cosecha espiritual también. Y en Hechos capítulo 19, 15 nos cuenta a Jesús: conozco, dijo el espíritu malo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es que de inmediato empezamos a actuar espiritualmente y percibir la guerra en nuestro alrededor. Lo que hacemos en este fin de semana no está enfadado el Señor porque necesitamos cerrar nuestras iglesias. Él está al tanto que no tenemos los neumáticos necesarios y las circunstancias que tenemos aquí en el sur de Texas. Y entonces pedimos al Espíritu Santo: ayúdame para comprender quién soy. Y enfrentándose con la oposición, empezaron a que todos estén al tanto para comprender que no necesitamos actuar más. Él quería que todos se den cuenta que hay cosas que están pasando fuera de nuestros cuerpos y fuera de lo que percibimos. No apareció Pablo y dio su lección y se fue. No. Y en Hechos había algo que pasó en Éfeso. Muchas personas vendaban sus libros de magia y tomaron el dinero para avanzar al Evangelio. Y las personas que comprenden nuestra identidad, el mundo puede ver los cambios que tenemos nosotros cuando actuamos en nuestra identidad, actuamos diferentemente. Y por eso enviamos a los adolescentes en acciones de alcance para que actúen en el Espíritu Santo, que todos sepan
ago, is that God might write on your heart que a el piece of- as a piece of Señor your identity, that you have a escriba passion en and a nuestros purpose for corazones sus everyone to know. propósitos para cada uno de nosotros. As we consider this Y season, pensando January, en February esta are the 2 months temporada, that we think about, enero y think febrero about where son, God may want to include forman us this parte year. de I think the really cool part of doing church this way this week es is algo that you're not going to un have poco to leave the campus inesperado. and get in the car and No go to lunch necesitan and then run some errands entrar and do en all those sus things. carros You're already para home. llegar So aquí what a great o opportunity ir en el to get out restaurante that Pray Give Go card or después. go to the website. And Pueden maybe even as a family, encontrarnos begin to en discuss el sitio how web, you want to be praying for one of our pero outreach teams. pueden también discutir en familia cómo pueden entrar en acciones de alcance. O cada vez que he dicho a los adolescentes, cada vez que estoy con ustedes, voy a pedirles que vengan conmigo para alcanzar a los que no creen. Y la acción de ir puede pasar de muchas maneras, pero hay una parte que en ir a las naciones que es como un cimiento en nuestros corazones para formar esta identidad. Quiero esto para ustedes que no sé si entre ustedes si hay personas que van a juntarse a nuestro próximo viaje a Reynosa en México o Tailandia, la República Dominicana, Ucrania, Uganda. Estamos aquí cálidos, pero tomemos el tiempo de pedirle al Espíritu Santo, ¿qué quieres revelarme a mí o dirigirme a alguna nación? Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a África por primera vez y trabajaba con un ministerio para entrar en Nairobi y quería experimentarlo por completo porque quizás sea la última vez que entro en Kenia y para mí y para mi mujer también tenía una imagen de mi vida y lo que iba a hacer yo, y en aquel entonces en Uganda, en Kenia, en Nairobi, se despertó algo, un deseo que no veía con 24 años. Hay una parte que va a despertarse. Yo quiero estar con ustedes en estas circunstancias para ver lo que hay planificado el Señor para mí, pero para ustedes también. Entonces, quiero que tengamos conversaciones en dos direcciones que nos explica el Señor lo que partes de nuestra identidad en que comamos algo podrido y que nosotros podemos parar de hacer esto. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz. Gracias que podemos poner nuestra fe en ti y que tu Espíritu Santo nos produce buenas obras por la gran obra de Dios. Espíritu Santo, en esta semana, ábrenos los ojos y remueve en nuestros corazones los deseos que tenemos
para obrar en ti. Y que, Señor, que alces a los líderes que necesitamos para los que quieran viajar en este verano. Gracias que puedo trabajar con ellos. Te amamos, Señor. Entonces, van a quizás comer algo o ver este sitio web. Quiero acordarles que el seminario del matrimonio vertical, el Espíritu Santo también puede actuar dentro del matrimonio también. Quizás entre las tensiones que hay y en algunas semanas pueden experimentar esto. Las informaciones están en el sitio web. Y también vamos a tener un viaje hacia Reynosa en el mes de marzo. Y pueden encontrar informaciones sobre este viaje también. Tengan en cuenta estos alcances y que pasen una buena semana. Adiós.